Esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y darle continuidad al libro de Romanos. Capítulo 8 es un capítulo muy bonito. Yo creo que hablábamos con el pastor esta mañana, así que es posible que todo el mes usted esté escuchando acerca del capítulo 8 de Romanos. Yo solo he tomado algunos de los versículos y le soy sincero, mi parte favorita de Romanos no la toqué, así que me quedé así como picado, como decimos. Romanos capítulo 8, les mencionaba, es una porción bastante buena, bastante bonita. No, a mí no me afecta si apagan esas dos luces. No sé si me pudieran ayudar para que se viera un poco mejor la imagen. Romanos capítulo 8. Quiero hablar acerca de caminando en el Espíritu. Ese es el título del mensaje esta mañana, caminando en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los primeros versículos de este pasaje, del versículo 1 al versículo 5, y luego, conforme vayamos avanzando en el mensaje, vamos a ir leyendo la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Si usted lo tiene, póngase de pie. Queremos leer la palabra del Señor. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Padre, esta mañana, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, ponemos en tus manos este mensaje, que no sea mi elocuencia, que no sea mi voz, que no sean mis palabras, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, que seas tú, Señor, trayendo una palabra, Señor, de ánimo, de exhortación, de consolación, Señor, una palabra de reprensión si la necesitamos, pero que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, disponemos nuestro corazón, abrimos, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra entre y traiga fruto de bendición, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede descansar. Caminando en el Espíritu, ese es el título del mensaje esta mañana. El hermano Quique leía una porción muy interesante al inicio del culto, y hablaba Pablo a los Gálatas y decía que la obra de la carne es en contra de la obra del Espíritu, y que estos dos se oponen, es decir, pelean entre ellas para que usted y yo no hagamos lo que nosotros queremos, no hagamos nuestra voluntad. Ahora, volvamos a Romanos. De Gálatas saltamos a Romanos. Cuando usted estudia esta parte del capítulo 8 en Romanos y está en un estudio formal del Instituto Bíblico, el mismo libro lo manda a Gálatas capítulo 5 para que podamos contrastar estos dos libros y podamos ver la diferencia entre caminar por las obras de la carne y caminar en el fruto del Espíritu. Capítulo 7, el capítulo anterior de Romanos, algunos estudiosos dicen de que es como un momento de crisis, un momento de angustia de parte del apóstol Pablo, y específicamente el versículo 24 de Romanos 7, donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad, de este cuerpo de corrupción, de este cuerpo que quiere pecar? Capítulos 5, 6 y 7 de Romanos, cuando usted los lee, se da cuenta de la situación pecaminosa en la que el ser humano se encuentra. Pero el capítulo 8 viene y trae un oasis a la vida del cristiano, y hay una solución en medio de eso, y es cuando usted y yo caminamos en el Espíritu. Ahora, en palabras sencillas, ¿qué es caminar en el Espíritu? Es vivir una vida en santidad, es vivir una vida apegada a la palabra del Señor, en obediencia a la palabra del Señor. Ahora, aclarando eso, usted y yo tomamos la decisión cada día que nos levantamos si vamos a caminar en las obras de la carne o vamos a caminar bajo el fruto del Espíritu, si vamos a caminar en el Espíritu
o vamos a caminar en nuestra naturaleza pecaminosa. Es una decisión que a diario nosotros tomamos. Y quiero contarles esta historia antes de introducirnos de lleno al mensaje. Había un hombre que él tenía 2 perros de pelea, y con estos 2 perros él apostaba. Él tenía un lugar donde él apostaba y ganaba mucho dinero con ellos. Pero en la vida hay que ser de inteligentes a inteligentes. De repente viene alguien y se le acerca y le dice: yo quiero que gane al perro al que yo le voy a apostar, y yo te voy a dar el suficiente dinero para que los 2 ganemos. Entonces al Señor le pareció muy bien el trato y le dijo: ok, ¿cuál perro quieres que gane? Él tenía un negro y tenía un blanco, y le dijo: yo quiero que gane el blanco. Entonces, ok, el blanco ganará. Entonces, cuando se llegó el día de la apuesta, ¿sabe cuál ganó? El blanco. Entonces el Señor vio que esto sí funcionaba. Volvió una segunda ocasión y le dijo: quiero apostar nuevamente. Ok, ¿cuál quieres que gane? Quiero que gane el blanco nuevamente. Ok, el blanco ganará. Llega nuevamente el día de la apuesta y gana el blanco otra vez. Entonces nace en el apostador, nace la curiosidad y dice: ¿cómo es que este hombre? Y le pregunta: ¿cómo es que tú haces para que gane el perro que realmente tú quieres que gane? Y le dice: ese es un secreto que te lo voy a revelar después. Y le dice: bueno, ok, vamos a ver si es cierto. El blanco ha estado ganando, yo quiero que gane el negro. Ok, el negro ganará. Llega nuevamente el día de la apuesta y efectivamente gana el perro negro. Entonces sigue con la curiosidad y le dice: no sé, hoy sí tienes que decirme qué es lo que haces. Ok, yo te voy a contar lo que hago. Días antes de la apuesta, lo que hago es que el perro que yo quiero que gane lo alimento, y lo alimento bien, y el que yo quiero que pierda no le doy comida todo el día para que esté débil, y que el que yo quiero que gane, gane. Y ese es el truco, ese es el truco revelado. Ahora, lo mismo sucede en la vida del cristiano. Cuando usted y yo alimentamos nuestros deseos de la carne, ¿quién cree que va a ganar? La carne. Pero si yo alimento el espíritu, ¿quién cree que va a ganar? Nuestro espíritu. Ahora, hay una invitación para cada uno de nosotros, y es que todos los días necesitamos caminar en el espíritu. Pero, ¿qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo caminando en el espíritu, hermano? Y de eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar de los beneficios de caminar en el espíritu. ¿Qué es lo que dice Romanos a la luz de la palabra? ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo como cristiano cuando camino en el espíritu? Número 1, vamos a ver el primer beneficio entre los primeros versículos, del versículo 1 al 5, los que leíamos. Según esto, caminar en el espíritu nos da libertad sobre el pecado. Usted y yo somos libres del pecado cuando hemos caminado, cuando estamos caminando en el espíritu. Si leemos nuevamente el versículo 1 hasta el versículo 5, Pablo está hablando de esto, y me gusta el primer versículo y dice: ahora no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Dice ese versículo: para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que tienen libertad sobre el pecado? Primero, esto es para aquellos que han crucificado los deseos de la carne. Anteriormente yo le comentaba algo que alguien me enseñó, y es que cada día, hermanos, es una batalla. Hoy usted ganó, hoy usted está aquí en la iglesia, pero todavía le faltan horas a este día para que usted termine su batalla. Y cuando llega la hora de dormir, cuando llega el día final, usted puede decir: este día gané la batalla, caminé en el espíritu. O puede terminar fracasado diciendo: este día pequé, caminé conforme a los deseos de la carne. Todos los días, hermano, usted y yo estamos invitados a crucificar nuestra carne, porque nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a buscar el pecado, siempre vamos a querer pecar. Pero ¿sabe quién controla eso? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día es una batalla, y usted y yo decidimos si perdemos o ganamos. Un predicador, un pastor, me dijo en una ocasión:
hablando de su vida. El día que yo no oro, estoy vulnerable a pecar. Y lo he comprobado. El día que yo me levanto y no oro, yo sé que ese día, con mi mente, con mis deseos, quizás le voy a fallar a Dios. Aunque no efectúe el pecado, pero en mi mente y en mi corazón posiblemente ya le fallé a Dios. También, ¿quiénes son estos que están libres del pecado? Esto es cuando usted y yo reconocemos nuestra miseria espiritual. Usted y yo, sin el Señor, sin el Espíritu Santo, estamos en una miseria espiritual. A mí es algo que me impacta. Yo no sé si usted ha tenido momentos de fragilidad, momentos en los que usted sabe que en su humanidad está propenso a pecar, o pecó, o falló. Y este grito de exclamación de Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Yo no sé si dentro de los que están acá dentro de la iglesia alguna vez han sufrido adicciones. Alguien puede decir: no, yo nunca he tenido adicción. Yo nunca he tenido adicción al alcohol, nunca he tenido adicción a la droga, yo nunca he tenido adicción a ninguna cosa. Pero a veces pensamos que solo este tipo de cosas son adicciones. Pero no solamente esto. El día que visité la iglesia de Águilas, ellos estaban haciendo un evento que se llamaba Celebrando la Recuperación. Ellos tienen una casa de paz donde ellos celebran, ese día estaban celebrando las personas que se estaban graduando de todo ese proceso que habían pasado. Muchos eran alcohólicos, muchos eran drogadictos, muchos estaban peleando contra la ira, muchos estaban peleando en diferentes situaciones emocionales, adictos a la pornografía, adictos al sexo, adictos a un montón de cosas. El adicto lucha para poder salir de eso, lucha en sus fuerzas. Pero usted y yo sabemos que el único que puede romper las cadenas de esa adicción se llama Cristo Jesús. Es el único que puede hacerlo. En esa casa de paz ellos le estaban enseñando a ellos, a través de un proceso sí psicológico, pero sobre todo espiritual, cómo poder vencer esas adicciones. Porque a veces pensamos que por una obra mágica ya hoy aceptó, reconcilió al cristiano y ya mañana cambió totalmente su vida. No, es una batalla de todos los días, es una lucha de todos los días. Entonces usted puede decir: entonces, pastor, me está diciendo de que Dios no tiene el poder para romper esas cadenas. Claro que tiene el poder para romperlas, pero acuérdese que el enemigo y sus demonios siempre van a estar luchando para atar, para hacer retroceder nuestra vida. Pero sucede algo. Cuando usted, así al igual que Pablo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará? En ese momento donde usted está luchando en esa batalla entre que quiere pecar y entre que quiere serle fiel al Señor, viene esta palabra de parte del Señor a Pablo y le dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted esta mañana oró, si usted este día oró, si este día leyó la palabra del Señor, si este día usted trató de alimentar su espíritu, ¿quién va a ganar, hermano? Su espíritu. Ahora, esa miseria espiritual, el Señor viene y la toma para darle fortaleza y ayudarle a vencer en medio de las tentaciones. Ahora, cuando Pablo grita de esa manera, él reconoce que en su capacidad no se puede salvar a sí mismo. Un adicto lejos del Señor no se puede salvar a sí mismo. Por eso hubo necesidad que viniera un Mesías, que viniera un enviado del Señor, que viniera Cristo Jesús y pudiera romper las cadenas que usted y yo no somos capaces de romper por nuestras propias fuerzas, solo a través de Cristo Jesús. Estamos libres del temor del pecado cuando nosotros caminamos en el Espíritu. El pecado causa temor, ¿sí o no, hermano? El pecado causa temor. Hay un himno que me gusta mucho. La primera vez lo escuché en inglés, pero dice así: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Después voy a hablar de eso. Pero el pecado nos esclaviza y nos da temor. El pecado le esclaviza y lo congela para que usted pueda avanzar en su vida personal,
y mucho más en su vida espiritual. Pero sabe, uno de los beneficios de caminar en el Espíritu es ese: somos libres del pecado, somos libres del temor, somos libres de todo aquello que nos esclavizó en el mundo. Cuando usted ve a una persona que en el mundo fue una persona adicta, una persona que quizás estaba en lo más bajo de lo bajo, y lo ve ahora en Cristo Jesús, gracias, sí o no que ve un cambio. Y no solo físico, sino que dentro de su corazón ocurrió algo que lo transformó, y eso se llama libertad del pecado. Número 2, el segundo beneficio de caminar en el Espíritu, y es que nos da la seguridad de la adopción como hijos de Dios. Cuando yo camino en el Espíritu, eso me da seguridad de que yo sigo siendo un hijo de Dios, de que yo soy un hijo de Dios, que el Señor me adoptó como su hijo, que cuando el mundo me rechazó, que cuando el mundo me hizo sentir abandonado, me hizo sentir desahuciado, el Señor me adoptó y me recogió como su hijo. Versículo 15 al 17 del capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un segundo beneficio es que, como dice esa alabanza, ya no somos esclavos del temor, somos unos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa es una seguridad que debemos de tener. Como hijos de Dios, hermanos, gozamos de su protección, gozamos de sus cuidados. ¿Cuántos hoy en día están buscando protección, están buscando seguridad? La gente busca una casa en una residencial segura, en una residencial donde no se sienta amenazada. Todos buscamos protección y seguridad. Nunca he tenido la oportunidad de ir a un orfanato, pero me gustaría, ¿sabe por qué? Porque me imagino a esos niños que están en los orfanatos deseando ser adoptados, deseando estar en un lugar mejor, deseando tener el cuidado de un papá y de una mamá que, aunque sabe que no son de su sangre, pero saben de que los van a cuidar, saben que los van a proteger, y saben que en esa casa donde van a llegar van a ser hijos únicos. Muchos de esos niños están en un hogar esperando eso, esperando esa seguridad, esperando esos cuidados, esperando esa protección. Les decía anteriormente, en el mundo nosotros estamos desahuciados. La parábola del hijo pródigo es la parábola de todos nosotros. Es la parábola que nos identifica y nos dice que sin Cristo estábamos así, huérfanos. Estábamos en un orfanato. Estábamos allá arrinconados en el mundo, donde nadie veía sus dones, donde nadie veía sus talentos. Pero cuando usted vino a este lugar, cuando usted vino a Cristo Jesús, el Señor vio un tesoro. El Señor vio dones, el Señor vio talentos, el Señor vio algo diferente en usted. Y muchos de nosotros ahora estamos acá, no porque seamos buenos. Un día fuimos huérfanos espiritualmente, pero hubo alguien que nos adoptó y nos cuidó y nos protegió, y hoy estamos acá en este lugar. ¿Cómo le conocían a usted en el mundo? No me diga. ¿Algún apodo feo? ¿Algún nombre feo? Ahora usted tiene un título como hijo de Dios. Caminar en el Espíritu nos da esa seguridad. Como hijos de Dios, fíjese bien, también el Señor nos otorga un lugar especial en su mesa. El Señor nos otorga un lugar especial en su mesa. Quizá en el orfanato estos niños tienen una mesa donde todos se reúnen, donde todos se sientan, quizá limpia, quizá sucia, todos comen lo mismo. No hay un lugar especial para ellos en el orfanato. Cuando los padres adoptivos llegan y toman a ese niño, a esa niña, ellos pasan a ser parte de una mesa especial, de una familia especial.
En el mundo usted y yo éramos como cualquiera que se arrastra en el pecado, cualquiera que comía de la basura del pecado. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, Él nos dio un lugar especial. Cuando usted y yo merecíamos la muerte, Él nos dio un lugar especial. El salmista decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor te bendice en presencia de tus enemigos cuando pasas a ser su hijo. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Cuando David llegó a ser rey de Israel, David estaba en todo el derecho de matar a toda la familia anterior al reinado. ¿Quién era esta familia? La familia de Saúl. Pero un día David y Jonatán hicieron un pacto de amistad, y David prometió algo muy especial a Jonatán. Entonces viene David, y cuando él estaba en todo su derecho de matar al último de la familia, que era Mefiboset, en ese momento, ¿sabe qué hizo David? Lo mandó a llamar. Estaba lisiado, no podía caminar, estaba en la miseria. Y cuando él escucha el llamado del rey, ¿sabe qué pensó? Este me va a matar. Soy el último de la familia real que queda. Este me va a matar. Iba con miedo Mefiboset. Y David le dice: quiero tener un acto de misericordia, quiero tener un acto de compasión hacia Mefiboset. Y ahora en adelante tú tienes un lugar en este palacio, tú tienes un lugar en esta mesa, y vas a comer del banquete del rey. Y eso es lo que sucede cuando Cristo Jesús viene a su miseria. Así como Mefiboset, quizás muchos estábamos lesionados, muchos estábamos lastimados por el mundo, pero el Señor viene como vino David. Y cuando usted y yo pensábamos que estábamos condenados a muerte, el Señor dijo: tienes un lugar especial en mi mesa, y hoy entras a mi casa y te sientas y disfrutas el banquete. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Cuando el Señor nos adoptó como sus hijos, eso fue lo que hizo, darnos un lugar especial. Como sus hijos también, hermanos, somos herederos de su gloria, coherederos con Cristo. Pero hay algo más, y esta es la parte que no a muchos nos gusta. También heredamos sus padecimientos. También heredamos la parte difícil, que es llevar la cruz de Cristo. Y muchos pueden decir: sí, pero es que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, Él ya pagó el precio, yo ya no tengo que pagar nada. No, no se trata de eso. La salvación está cancelada, está pagada por Él. Pero servir en su obra es un precio que usted y yo tenemos que pagar. ¿Sabe por qué? En el mundo quizás nos pasaba de todo, nos decían de todo, nos insultaban, nos escupían. Yo no sé qué pudo haber pasado usted en el mundo. Pero cuando venimos a la iglesia nos hacemos tan sensibles que una mirada, una palabra nos daña, y salimos corriendo y decimos y amenazamos: yo ya no vengo a este lugar, yo ya no vengo a esta iglesia porque aquí no me quieren. Como que retrocediéramos, como que ese carácter de avanzar en la vida que teníamos allá en el mal camino en el mundo, lo perdemos cuando venimos al Señor, y por nada queremos salir huyendo. Hermano, desde que venimos a la casa del Señor, el Señor nos adoptó como sus hijos, pero usted y yo tenemos que luchar, y muchas veces vamos a padecer por servirle al Señor. Muchas veces vamos a ser rechazados, muchas veces nos van a ver mal, muchas veces nos van a criticar, muchas veces nos van a juzgar y van a hablar cualquier clase de mal en contra de nosotros, mintiendo. Eso dice la palabra del Señor. Pero Jesús les decía: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, mintiendo, diciendo cualquier clase de mal contra ustedes. Bienaventurados son. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está preparándose para ustedes. Porque usted y yo tenemos que padecer por el nombre del Señor. La gente del mundo nos va a criticar, la gente del mundo nos va a ver mal. Aún la gente de la iglesia quizás va a hablar mal en contra de usted. Pero eso no le puede hacer retroceder. Eso no le puede debilitar. Eso tiene que ser un motivo de demostrar que usted y yo seguimos caminando en el Espíritu. Tercer beneficio: caminar en el Espíritu nos garantiza ayuda durante la debilidad. Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. Cada uno de nosotros, hermanos, enfrentamos momentos de debilidad, momentos de desánimo. ¿Sí o no? Hay momentos en que estamos sonriendo, estamos con todo, con ánimo, alegres, felices. Pero posiblemente cuando usted llega a su casa, o posiblemente hay un momento en su vida donde viene el desánimo, donde pasó algo, surgió algo y el ánimo decayó. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que han habido ocasiones donde ni en la oración nos salen palabras, ni para orar tenemos palabras, pero ahí es donde viene la ayuda extra. Ahí es donde, si usted está caminando en el Espíritu, si usted está confiando en el Señor, viene la ayuda extra. Existe una conexión especial en las relaciones que nosotros sostenemos como seres humanos. ¿Sí o no? No todos le llamamos amigos, no todos le llamamos mejores amigos. Usted no escogió a cualquier persona para que fuera su pareja para toda la vida. La familia usted no la escogió, pero al fin y al cabo es su familia. Con defectos y virtudes es su familia. Y esas son conexiones especiales entre los seres humanos. Y entre estas conexiones que existen, cuando usted tiene un mejor amigo o amiga, cuando usted está con su pareja, cuando usted está con su familia, yo no sé si a usted le pasa, pero hasta hay miradas que nosotros entendemos. Hay pujidos que nosotros entendemos. Amor, ¿quieres esto? Sí, está bien, pero ya ese pujido ya le dijo que no. Cuando de repente su mejor amigo, su mejor amiga están platicando y de repente viene pasando la persona que le cae mal, que no debería de ser así, viene la mirada. Solo se miraron y empiezan a reírse. Esas son conexiones especiales, quiérase o no. ¿Sí o no? Viene la familia y esto sucede. Al niño o a la niña le gusta el café así, así, así. Al niño o a la niña le gusta la leche así, así, así. Y yo no sé si ha pasado, pero cuando estamos recién casados y llega la familia a comer, viene la esposa o el esposo y sirven la comida y la familia ya se echó el rollo, como decimos, que la esposa sirvió algo que al esposo no le gusta. Y ya la familia empieza a verse. Esas son conexiones especiales. O sea, son idiomas que aunque no salen las palabras, las entendemos. Porque hay una relación, hay una conexión. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, y ese es uno de los versículos que a mí más me encanta, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos recién venidos a la iglesia y no entendemos muchas de las cosas que pasan, vemos a la gente llorar, vemos a la gente gritar, vemos a la gente hablar en lenguas y no entendemos qué está pasando. Pero cuando pasan los años, llegamos a entender que es el Espíritu Santo que está intercediendo a favor de nuestras vidas con gemidos indecibles. Cuando a usted no le salen las palabras porque está cargado, la situación es difícil, el Espíritu Santo empieza a interceder con gemidos indecibles y en base a su necesidad específica. Recuerdo en una ocasión, yo no soy de las personas que suele hablar en lenguas en público, a menos que el Espíritu Santo me toque así fuerte, yo hablo en lenguas. O cuando voy a orar por alguien, es extraño que yo ore y ore en lenguas. Muchas personas dicen, ore en lenguas, hermano, ore, interceda. Casi en mí, al menos, es cuando el Espíritu Santo me ha tocado de una manera y me ha estremecido. Pero en una ocasión, y esta fue la primera ocasión y no ha sido la última, recuerdo de que una familia en la iglesia acababa de pasar la muerte del papá adoptivo de la hermana y toda la familia estaba dolida, toda la familia estaba triste y estábamos en medio de un campamento. Incluso yo pensé que esta familia no iba a ir. Ellos son 6 personas en la familia y ellos dijeron, vamos a ir al campamento, vamos a ir a servir a pesar de la situación emocional que habían pasado. Un día antes del campamento habían ido a enterrar al papá y en medio del devocional el Espíritu Santo empezó a dejarse sentir y sentí de Dios orar por la familia. La familia se reunió
Y empezamos a orar por ellos. Hicimos un círculo y todos empezamos a orar por ellos. Y recuerdo que ese día me acerqué a ellos y yo no pude hablar, hermano. A mí no me salieron las palabras. El Espíritu Santo me quebrantó y empecé a hablar en lenguas y empecé a orar en lenguas por ellos. Créame, yo no entendí qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en esa noche en ellos. Pero ellos empezaron a orar y empezaron a ser ministrados. Yo no entendía qué es lo que estaba pidiendo, pero el Espíritu Santo estaba pidiendo por ellos. El Espíritu Santo estaba orando a favor de ellos. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me ha pasado ya en otras ocasiones con gente que está orando y las palabras no le salen. Y en una ocasión, eso sí fue en la infancia, no fue en lenguas, pero alguien estaba ahí en una esquina y estaba orando y el Señor me hizo sentir, y yo me negué 2 veces. La tercera vez que el Señor me habló y me dijo: anda a orar por él, anda a orar por él. Entonces dije yo, obedecí y empecé a orar, y yo le dije al Señor: Señor, pero yo no sé qué orar. Y le soy honesto, otra vez las palabras no me salieron, solo me quebranté y empecé a llorar. Cuando terminó el tiempo de ministración, este muchacho se me acercó y me dijo: ¿qué sentiste? Y me quebranté de nuevo y empecé a decirle: sentí esto. Y él empezó a llorar y me dijo: yo le dije al Señor ese día que alguien pudiera sentir el dolor, que alguien pudiera sentir la tristeza y pudiera sentir todo lo que yo estaba pasando, pero yo no quería hablar, yo no quería decir, yo quería que el Señor lo revelara. Y yo le dije: pues eso es lo que pasó. Yo no lo entendí en el momento, pero entendí que el Espíritu Santo estaba intercediendo con gemidos indecibles. Hermano, cuando no salen palabras de su boca, pero usted viene al altar y se quebranta en el Señor, es el Espíritu Santo que está intercediendo a favor de su vida con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que le está levantando las manos y que le está dando la ayuda extra que usted necesita. Porque en mis fuerzas yo no puedo, en sus fuerzas usted no puede. Y número 4, para ir finalizando, caminar en el Espíritu. Fíjese bien, si yo camino en el Espíritu, hay algo muy bonito que va a suceder, y es que el caminar en el Espíritu nos promete una gloria venidera. Caminar en el Espíritu me promete una gloria venidera. Versículo 18 al 23, vamos a retroceder un poco de lo que habíamos leído y vamos al versículo 18 y al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay algo que es lo que nos debe dar paz, que es lo que nos debe confortar en los momentos de debilidad. En ese momento cuando usted viene al altar y se quebranta, en ese momento cuando usted empieza a llorar, en ese momento cuando el Espíritu Santo empieza a interceder por usted, ¿sabe qué es lo que está sucediendo ahí? Aparte de interceder, aparte de clamar por usted, el Espíritu Santo está ministrando su vida. Pero ¿sabe por qué usted llora? ¿Sabe por qué usted se quebranta? ¿Sabe por qué usted habla en lenguas? Porque las primicias del Espíritu se están manifestando en usted, y las primicias de su Espíritu nos están diciendo: hermana Nena, Mike, hermano Rafael, Elvis, Jonathan, cualquiera que sea su nombre, las primicias del Espíritu nos están diciendo: hay una gloria venidera, hay un futuro glorioso, hay algo que viene para tu vida y no está aquí. No te aferres a este mundo, no te aferres al afán de la vida. Vive la vida, vive en este mundo, sí, avanza, pelea la buena batalla, pero sabes que hay una gloria que viene, hay una promesa que viene.
esa promesa, esa gloria venidera, termina con todo tu sufrimiento, termina con todo tu padecimiento en esta tierra. Llámese enfermedad, llámese crisis económica, llámese problemas, llámese amenazas, llámese falta de lo que sea. Hay una gloria venidera, hay una promesa del Señor que viene a terminar con todo esto. Aquellos que hemos perdido a un ser querido, nos duele, lloramos, gemimos, nos llenamos de tristeza y de dolor. Pero cuando estos seres queridos han muerto en Cristo Jesús y se nos han adelantado, ellos tienen una victoria, ellos tienen una ganancia. Ellos terminaron su padecimiento, ellos terminaron su sufrimiento aquí en la tierra. Qué bonito sería que un día, como sucedió con Enoc, caminando el Señor nos tomara y nos llevara. Pero hoy en día usted y yo tenemos que luchar la batalla, tenemos que pelear. Hay una gloria que viene. Dice esa porción de Romanos que acabo de leer, que toda la creación gime a una. Y aún nosotros que hemos sido adoptados como sus hijos, gemimos. ¿Qué significa eso? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor entregó esta tierra bajo una tierra en maldición. El Señor no creó a los animales con esa ferocidad que hoy los conocemos. El propósito de esos animales que el Señor creó no era que nos mataran, no era que nos hicieran daño. El propósito del Señor en medio de su naturaleza, aún de las plantas mismas, no era perjudicarnos como hay algunas plantas perjudicales. El Señor las creó para que nosotros nos gloriáramos, nos gozáramos, nos alimentáramos de todo eso y todo eso fuera de nosotros. Pero cuando Adán y Eva le fallaron al Señor, la tierra cayó bajo una maldición. Y la tierra en la que hoy vivimos tiene esa maldición, sufre esa maldición. Pero el Señor no nos dejó así, no nos dejó desahuciados, no nos dejó abandonados. Ese versículo que leía dice: estamos esperando el día en el que Él venga. Lo estoy parafraseando. Estamos esperando en el día que el Señor nos tome y nos lleve a esa gloria venidera. Allá no habrá dolor, allá no habrá quebranto, allá no habrá tristeza. Y parece algo como una oferta de políticos, una oferta mentirosa. Pero Cristo es el único que promete y cumple. El Señor es el único que te va a dar una palabra, te va a dar una promesa. Y aunque tú la olvides y hayan pasado años, Él la cumple. Él es un caballero. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Quiero finalizar esta parte con esto. Gálatas 6, 7 al 10. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Al final de nuestro tiempo sucede algo, hermano. Nuestros pensamientos y nuestras acciones son como semillas. Usted y yo escogemos el camino donde caminar. Usted y yo escogemos las semillas, las acciones que vamos a sembrar. Y la palabra dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo sembramos, eso también vamos a cosechar. Si cosechamos para la carne, si sembramos para la carne, vamos a cosechar destrucción. Si siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida eterna. Es una elección de todos los días. Le tengo una buena y una mala noticia. Le voy a dar la mala. Casi siempre empezamos con lo malo para que lo bueno amortigüe. La mala noticia es que aunque estamos acá en la iglesia, hermanos, que aunque vengamos todos los días, que aunque oremos, aunque seamos pastores y tengamos el título que tengamos, siempre hay una batalla que luchamos. Todos los días hay algo que tenemos que vencer, y es nuestra naturaleza pecaminosa. No importa el título que tengamos, todos los días escogemos entre la carne y el Espíritu.
Pero aquí viene la buena noticia. ¿Por qué? Porque parece desalentador que todos los días yo tengo que estarme enfrentando a mi naturaleza pecaminosa. Pero aquí viene la buena noticia. Cuando Pablo exclamaba, cuando Pablo gritaba y decía, y se veía a sí mismo y veía su pecado, y él decía: miserable de mí, ¿quién me librará? Y el Señor viene y le dice: ahora pues, Pablo, le soba la cabeza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted y yo todos los días decidimos estar en Cristo Jesús, esa miseria espiritual, el Señor viene y la cambia. Quiero hacer la invitación esta mañana. No sé si tenemos amigos. Como se puede ver en la imagen, quizás no muy bien, pero hay dos caminos que nosotros escogemos: el camino que nos lleva a la destrucción o el camino que nos lleva a la vida eterna. Esta mañana, si hay amigos, yo te lanzo la pregunta del millón, la pregunta que puede salvar tu vida. Mientras tengas vida, esta pregunta te puede salvar, y es: ¿qué camino quieres? ¿El de la vida eterna o el de la destrucción? En la realidad no se ve como en la imagen. En la realidad los dos caminos se van a ver iguales, pero su fin es totalmente distinto: destrucción o vida eterna. Y quizás pueda estar pasando pensamientos en tu cabeza, porque todos los que estamos acá en la iglesia en algún momento batallamos en nuestra mente con esta pregunta. Pueden estar pasando pensamientos como: sí, pero es que esto yo no lo puedo dejar, yo no soy bueno, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he mentido, he engañado, he golpeado, he destruido vidas, no hay perdón para mí. Como Pablo, quizás tu espíritu está gritando ahora mismo: miserable de mí, yo no puedo, yo no soy capaz de alcanzar salvación. Pero el Señor esta mañana quiere decirte: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si esta mañana tomas la decisión, esta palabra es para ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por una vida que viene a los pies del Señor esta mañana. Mientras tengas vida, puedes decidir entre estas dos cosas: vida eterna o destrucción. Pero si el día de hoy tú sales de este lugar, yo no te doy una garantía de que cuando finalice este día vuelvas a tener la misma oportunidad mañana. Hoy es el día, hoy es la oportunidad para venir al Señor, para poder decirle: Señor, perfecciónate en mi vida, perfecciónate en mi vida. Voy a invitar a la iglesia a estar de pie, terminar con un tiempo de oración, y oramos, extendemos nuestras manos sobre esta vida que se está entregando hoy, esta mañana, y decirle al Señor: Señor, ayúdale a avanzar. Dios, gracias, Señor, por una vida que viene hoy a tus pies. Gracias, Señor, por una vida que viene hoy a este lugar, Señor. Voy a adorar al Señor y decirle: sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Señor, esta mañana a ti sea la gloria por la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, por la oportunidad, Señor, que aún tenemos de venir a tus pies. Gracias, Señor, por esta vida, Señor, que hoy está en el altar, rindiéndose delante de ti. Te pedimos que toques los corazones de aquellos que aún no han tomado la decisión, Señor, que puedan hacerlo, Señor.
que puedan tomar esa decisión y pronto, porque no hay una garantía que el día de mañana amanezcan con vida, no hay una garantía que el día de mañana tengan la misma oportunidad, pero esta mañana, Señor, hay una vida que ha tomado la decisión, la mejor decisión para su vida. Gracias, Señor, por esta jovencita. Adora al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Esta mañana, Dios, adoramos tu nombre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Gracias por traer vida eterna, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Salvador, porque en medio de la oscuridad tu luz brilló, Señor. Gracias, Señor, por traer esperanza a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede descansar ahí donde está. Recuerde, hay muchas partes de este capítulo que nosotros podemos disfrutar y deleitarnos en ellas. Y una de ellas es recordar que el Espíritu Santo está ahí, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted no puede tomar una decisión, cuando usted no sabe dónde ir, cuando usted tiene miedo al fracaso, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.